Tipo de ácido utilizado en las estimulaciones matriciales reactivas. Ácido clorhídrico. Este es un ácido inorgánico usado ampliamente en formaciones carbonatadas. Asimismo, se emplea en soluciones de 15% por peso de gas. Ahora bien, la reacción química está representada por la siguiente ecuación. Adicionalmente, concentraciones máximas del grado comercial de HCl son de aproximadamente 36% por peso. Adicionalmente, a las concentraciones superiores al 15% pueden emplearse concentraciones inferiores en donde el poder de disolución del ácido no es el único factor a considerar. Asimismo, comercialmente, este ácido se encuentra disponible con el nombre de Super X Acid, Regular Acid o NE-Acid, entre otros, que además incluye un inhibidor de corrosión mezclado en una solución con una concentración del 20% por peso o más. Entre las desventajas, debemos mencionar la siguiente. Las mismas propiedades corrosivas que hacen que el ácido sea útil como fluido de estimulación lo convierten en una amenaza para el metal de las bombas, válvulas y tuberías del pozo. Ahora bien, esta corrosividad es especialmente significativa y costosa de controlar a temperaturas superiores a los 250 grados Fahrenheit. Del mismo modo, la protección contra el efecto corrosivo del ácido es provista con la adición de un inhibidor de corrosión, seleccionado por supuesto en función a las condiciones del pozo. Entre sus principales ventajas podemos denotar la siguiente. El utilizar frecuentemente HCl resulta, resulta viable por su costo moderado. Asimismo, una de las ventajas de este ácido es su poder disolvente de roca por unidad de costo en concentraciones menores. Ahora bien, en concentraciones mayores de ácido clorhídrico tendrán una mayor densidad y viscosidad. Por tanto, tendrán mayor capacidad de suspensión de finos insolubles que redundarán en una mayor limpieza. Ácido fluorhídrico, HF. Es un ácido inorgánico utilizado en formaciones de arenisca. Ahora bien, se presenta en forma líquida, bien sea en forma anhídrida o en solución acuosa. A su vez, ataca al sílice y los silicatos, así como también ciertos minerales como el hierro fundido y varios materiales orgánicos. Adicionalmente, en la estimulación de pozo, el HF es comúnmente utilizado en combinaciones con el HCl. Por consiguiente, las mezclas de los dos ácidos pueden ser preparadas diluyendo mezclas de los ácidos concentrados con agua o agregando sales de flúor al ácido HCl. Adicionalmente, el HF es muy efectivo en tratamientos de remoción de daños por taponamiento de la formación generados por lodos de perforación, exceptuando la varita, arcillas u otros silicatos. Igualmente, la mayoría de las formaciones de areniscas están compuestas de partículas de cuarzo, que están ligadas conjuntamente por varias clases de materiales cementantes. Asimismo, estos materiales cementantes son carbonatos, sílices y arcillas. Seguidamente, a pesar que las reacciones químicas entre el HF y los minerales presentes en las areniscas son complejas y pueden en algunos casos resultar en precipitación de los productos de reacción, estos pueden ser evitados en su mayoría. A continuación, se presentan algunos productos comerciales que contienen HF, como por ejemplo HF ACI 25%, el cual se emplea para preparar soluciones más diluidas de HF, HF ACI 20, el cual se emplea para preparar soluciones más diluidas de HF igualmente. Adicionalmente, debemos considerar un parámetro importante al momento de utilizar el HF en una estimulación matricial reactiva, como es la velocidad de reacción sobre los materiales que están presentes en las formaciones. De hecho, existen algunos factores básicos para el control relativo en la reacción del ácido. Por ejemplo, la temperatura.
De hecho, el régimen de reacción se duplica aproximadamente por cada 50 grados Fahrenheit de incremento de temperatura. Otro factor es la concentración del ácido. Ahora bien, en este aspecto debemos mencionar que la velocidad de reacción también aumenta a medida que la concentración se duplica. De hecho, una solución de HF al 4% reacciona 2 veces más rápido que, por ejemplo, una solución al 2%. Del mismo modo, debemos de notar lo que corresponde a la composición química de la roca de formación y la relación volumen de la roca. Para eso debemos destacar dos aspectos importantes. En primer lugar, el régimen de reacción también se incrementa con presión, a pesar del hecho de que la mayoría de las reacciones que producen un gas, tales como las reacciones de HF con silicatos, son retardados por la presión. Por ejemplo, la formación de ácido fluorhídrico a partir del gas producido, así como también tetrafluoruro de silicio, incrementa la velocidad del HF bajo presión. En segundo lugar, la cantidad relativa de arcilla y arenisca, o arcilla arenisca, y materiales calcáreos afecta al régimen de reacción. Por ejemplo, el HF reacciona a mayor velocidad con el material calcáreo que con la arcilla. Asimismo, presentamos brevemente los productos obtenidos de la reacción del ácido fluorhídrico con la formación. De hecho, las reacciones, las reacciones consecutivas del ácido fluorhídrico en arenas limpias serán las que se muestran a continuación. Asimismo, luego el ácido fluorhídrico reacciona con iones disponibles para su remoción. Igualmente, tenemos la reacción del HF con carbonato de calcio. Del mismo modo, la reacción del HF con arcillas feldespáticas e inclusive la reacción del HF con iones de potasio y sodio de agua de formación, obteniéndose posteriormente los productos demarcados dentro de los recuadros amarillos. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones para tratamientos con ácido fluorhídrico, debemos decir lo siguiente. Debe utilizarse un preflujo de HCl delante del tratamiento de HF para desplazar el agua de la formación. Asimismo, manteniendo un bajo pH y no dejando mucho tiempo el ácido en el pozo, se puede evitar que el fluoruro de calcio precipite. Adicionalmente, es conveniente diseñar un sobredesplazamiento detrás del ácido fluorhídrico para alejar o para distanciar los productos de reacción a más de 3 pies de radio de distancia del pozo, donde el área de flujo ya no es crítica y puede permitirse su deposición. Ácido acético es un ácido orgánico que es accesible en solución de ácido acético del 10% por peso en agua. Entre sus ventajas está el adicionar a su uso como fluido de perforación o como fluido de baja corrosión en presencia de metales que se corroen fácilmente. Asimismo, el ácido acético es generalmente utilizado en mezcla con HCl en ácidos híbridos. En cuanto a su desventaja, debemos decir que, comparando el costo por unidad de poder de disolución, repito, comparando el costo por unidad de poder de disolución, el ácido acético es mucho más costoso que el ácido fórmico o el clorhídrico. Por eso, su uso es más limitado. Ahora bien, en cuanto al ácido fórmico, debemos decir que de los ácidos orgánicos empleados en acidificación, el ácido fórmico tiene el peso molecular más bajo y correspondientemente el costo por volumen más bajo por roca disuelta. Asimismo, es sustancialmente más fuerte que el ácido acético, sin embargo, es más débil que el ácido clorhídrico. Por consiguiente, como el ácido acético reacciona a una concentración de equilibrio en presencia de sus productos de reacción, también podemos conseguirnos con combinaciones y formulaciones especiales entre ácidos. Por ejemplo, el MUC-ACI, el cual es una mezcla de HCl y HF. Esta, por lo general, es una mezcla que es casi exclusiva para la restauración de la permeabilidad en arenisca.
Comúnmente se utiliza 15% de HCl y se añade suficiente bifluoruro de amonio para crear una solución con 3% de HF. Ahora bien, el HCl en estas formulaciones tiene tres propósitos. Por ejemplo, para actuar como un convertidor y producir HF a partir de una sal de amonio. Asimismo, para disolver la precipitación de fluoruro de calcio o de magnesio. De igualmente, para disolver el material soluble HCl y por consiguiente prevenir el desgaste prematuro del HF. Ahora bien, el ácido HF es normalmente utilizado en combinaciones con el ácido clorhídrico en mezclas que varían en concentraciones de, por ejemplo, de 6% de ácido clorhídrico y medio por ciento de HF, 28% de HCl y 9% de HF, e inclusive 15% de HL y de 3 a 4% de HF. Ahora bien, el muc acid disuelve todos los minerales que son solubles en ácido clorhídrico al 15%, así como también minerales silicios tales como bentonita. Del mismo modo, el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio, además de las sales de sodio y potasio, reaccionan con el HF para formar precipitados insolubles. Ahora bien, debido a que el HF es removido de la solución en la reacción con caliza, no es rentable acidificar formaciones de carbonato de calcio con muc acid. A continuación, mostramos lo que serían los productos de reacción del muc acid con la formación. Por ejemplo, tenemos la reacción de los iones de flúor presentes en el muc acid con las calizas y dolomitas, se obtiene fluoruro de calcio o de magnesio. Del mismo modo, la reacción del contacto parcial del muc acid gastado con cloruro de potasio o sodio se obtienen fluorsilicatos gelatinosos de sodio o de potasio respectivamente. Ok, otro, otra combinación y formulaciones especiales es el conocido también como muc acid secuenciado. Este consiste en etapas alternas de HCl y o cloruro de amonio para generar hidrógeno en contacto con minerales arcillosos. Del mismo modo, presentamos también el ácido fluorbórico, conocido también como Clay acid. Es importante destacar que los sistemas de mezcla del 12% de HCl y el 3% de HF son efectivos solo en la remoción del daño de silicatos en un radio de un pie de la vecindad del pozo. Ahora bien, los finos y arcillas dentro de este medio, o de este radio, posiblemente alterados, aún estén presentes y sean potencialmente migrables durante la producción. Adicionalmente, se han presentado que los finos pueden migrar desde un radio mayor a 5 pies en pozos con altas tasas de agua. Es por esto que se requiere de un ácido de acción retardada sobre las areniscas que pueda remover los finos que causen el daño antes que migren y dañen la formación. Por tanto, el Clay acid es un sistema de acidificación que no se gasta rápidamente sobre el material de la formación y por tanto alcanza una penetración profunda sin convertir la región adyacente al pozo en una zona no consolidada. Aquí podemos observar las diferentes formulaciones de Clay acid. Clay acid HBF4, el cual es un solvente utilizado para restaurar la permeabilidad en areniscas sucias o cementadas con carbonatos y para estabilizar formaciones de arcilla. Así como también el Clay acid LT, el cual utiliza un solvente en pozos de baja temperatura para restaurar la permeabilidad en areniscas sucias o cementadas con carbonato. También debemos definir los siguientes ácidos combinados y formulaciones especiales, como venimos hablando. En primer lugar, debemos definir el ácido fórmico fluorhídrico, el cual es una mezcla útil en arenisca, siendo empleada a veces en casos de alta temperatura, debido a que es menos corrosiva que la mezcla de ácidos inorgánicos HF-HCl. En cuanto al ácido sulfámico y cloroacético,
Debemos mencionar que estos dos ácidos tienen un uso limitado en la estimulación de pozos debido a su traslado en forma de polvo. Ambos son más costosos que el HCl comparativamente según el poder disolvente respectivo. Adicionalmente, el ácido cloroacético es más fuerte y más estable que el ácido sulfámico y generalmente es preferido al ácido sulfámico. Ahora bien, este último se descompone aproximadamente a 180 grados Fahrenheit y no es recomendable en formaciones con temperaturas superiores a 160 grados Fahrenheit. De igual manera, presentamos la combinación del ácido clorhídrico con el ácido fórmico clorhídrico. Este es definido como aquellas mezclas útiles en carbonatos, generalmente diseñadas para combinar el potencial económico disolvente del ácido clorhídrico con la baja corrosividad, especialmente a elevadas temperaturas de los ácidos orgánicos. Del mismo modo, su aplicación es casi exclusiva en formaciones de alta temperatura, donde los costos de inhibición de la corrosión afectan el costo del tratamiento total. Finalmente, presentamos los ácidos alcohólicos, especialmente utilizados para el yacimiento de gas seco. Estas son una mezcla de un ácido y un alcohol, donde los ácidos normalmente empleados son el HCl o el muc acid, es decir, una combinación de HCl más HF. También pueden emplearse en ácidos orgánicos como el ácido fórmico o el acético. Repito, también pueden utilizarse ácidos orgánicos como el ácido fórmico o acético. Ahora bien, el alcohol por lo general es isopropil o metil. Adicionalmente, debemos decir que los ácidos alcohólicos pueden aumentar ligeramente la tasa de corrosión. Por tanto, se recomienda el uso de un inhibidor de corrosión. Asimismo, aunque no intenta reemplazar el uso de solventes mutuales por su costo inferior, pueden ser usados en tratamientos que requieran de grandes volúmenes. Del mismo modo, en yacimientos de alta temperatura y presión, la tensión interfacial de las mezclas ácido-alcohol son bajas. Ahora bien, los pozos de petróleo también pueden ser estimulados por mezclas de ácido y alcohol. Seguidamente, la principal aplicación de los ácidos alcohólicos es en zonas de gas seco y baja permeabilidad, donde se pueden obtener las siguientes ventajas. En primer lugar, el alcohol disminuye la tensión superficial y permite una penetración más profunda del ácido a la matriz de la roca. Del mismo modo, la reducción de la tensión interfacial del alcohol en soluciones de agua-alcohol se observa en la figura adjunta. Asimismo, la mezcla de ácido con alcohol disminuye la tasa de reacción ácido-mineral y provee un efecto retardador. Ahora bien, la disminución de la tensión superficial producida por el alcohol facilita la limpieza de la formación y aumenta la presión de vapor en la mezcla. Esto mejora la permeabilidad del gas por reducción de la saturación, o por la disminución de la saturación del agua. Disculpen. Del mismo modo, los ácidos alcohólicos son empleados generalmente para remover bloqueo por agua. Ahora bien, el alcohol, es soluble tanto en ácido como en agua, y la penetración del alcohol volátil de baja tensión superficial en el bloque de agua contribuirá o aportará una ayuda bastante elevada para su remoción. Ahora bien, la reducción de la tensión interfacial de alcohol en soluciones de ácido alcohol o en soluciones de alcohol y ácido se observa en la figura adjunta. De hecho, la disminución de la tensión superficial producida por el alcohol facilita la limpieza de la formación y aumenta la presión de vapor de la mezcla. Esto mejora la permeabilidad del gas por reducción de la saturación de agua, como lo habíamos dicho anteriormente.